No, que se presentó embarazada a un rodaje, se quedó embarazada durante la filmación y bueno, se presentó como tal cosa. Entonces, aunque no esté en la novela, pues siempre el típico profesor enrollado puede ilustrar sus clases con la proyección de esta película. Si te dicen que caí, entonces ven ahí a Victoria Abril manteniendo varios coitos y además uno termina con lluvia dorada. Bueno, el caso es que demuestra abiertamente que las autoridades ponen en el programa cosas que no se han leído. De hecho, yo estaba tomando, digamos, examen oral, como Borges, a una alumna que tenía que contarme la lectura, pero no hizo la lectura que yo le mandé, hizo una lectura que había hecho el año anterior, porque no tenía ganas de leer este año. Y entonces me dice, sí, a una puta le pegan, y le pregunto, ¿pero qué me está contando, señorita? Y me dice, Rinconete y Cortadillo. Y digo, pues es verdad, efectivamente, es un buen resumen, a una puta le pegan. Yo creo que quienes mandan Rinconete y Cortadillo no se la han leído y no saben lo que... no saben el percal, que no saben lo que hay ahí. Bien, Tigres de papel. Todo esto viene por... sí, Carmen Maura me ha llevado a Victoria Abril. Tigres de papel, decía que es una expresión muy popular, vamos, conocidísima. Sin embargo, una vez a un activista comunista que en su universidad había... creo que, no sé si era... creo que era en Estados Unidos, era alemán, pero lo hizo en Estados Unidos, y la actividad consistía en poner post-its o posits, estos papelillos con un pegamento que no acaba de ser pegamento del todo y se puede quitar con facilidad, con mensajes revolucionarios o de fraternidad, o bueno, el caso es que al ver que estaban haciendo la revolución con papelitos en la universidad, además sin salir del recinto de la universidad, del campus, el campus que es el campo de los que no conocen el campo. Bueno, pues el campus era su medio y yo les dije, sois tigres de papel. Y vi que no les sentó bien y claro, me quise cerciorar de por qué no le había sentado bien, es decir, quería ver que realmente se había dado cuenta de lo extremadamente cruel que era mi acusación. Sois tigres de papel, estáis haciendo la revolución con papel. Y resultó ser que mis palabras pincharon en hueso porque desconocía la expresión tigres de papel, no sabía lo que era ser un tigre de papel. Y digo, entonces, ¿qué clase de comunistas sois? Claro, ellos habían leído el comunismo que hay en sus lenguas, que en realidad era más bien socialismo. Habían leído a Rosa Luxemburgo. Habían leído lo que estaba en alemán. Pero no, como Gustavo Bueno, pues no se habían tomado la molestia de leer el comunismo, los clásicos del comunismo chino, como si fueran poco relevantes y como si fueran poco importantes. En principio, toda persona culta debería entender a lo que se refería Mao con los tigres de papel, que bueno, son como una especie de farolillos festivos, muy parecidos a los perros de paja de los que habla Lao Tse, y que sirve de título para una película de Sam Peckinpah. Viene del libro de la vía, viene del libro del camino, de la vía, mejor que del camino. El camino se lo dejamos a Escrivá de Balaguer, a San José María Escrivá de Balaguer. El libro de la vía, que el sabio trata a todos como perros de paja. Pues los tigres de papel son algo muy parecido, con una finalidad muy parecida en celebraciones, es una especie de como cometas, dragones volantes, entra en ese campo, en ese mundo festivo. El camarada Mao Zedong, que se publicó en Renmin Rinpao, el camarada Mao Zedong
sobre el imperialismo y todos los reaccionarios son tigres de papel cuando empezamos a recopilar el presente folleto. El camarada Mao Zedong, o sea, al final es que es lo de Pushkin y Stalin. Al final vamos a hablar de maestros del cuento fantástico antiguo, pero no hablamos de Yuan Mei, hablamos de Mao, hablamos de Mao Zedong. El camarada Mao Zedong dijo: todos los reaccionarios son tigres de papel. Parecen temibles, pero en realidad no son tan poderosos. Vistos en perspectiva, no son los reaccionarios, sino el pueblo, quien es realmente poderoso. Esto lo dijo en Yan'an en 1946 en una entrevista con la periodista norteamericana Anna Louise Strong. Con posterioridad a ello logramos derrocar a Chiang Kai-shek, apoyado por el imperialismo norteamericano, y proclamar la fundación de la República Popular China. Luego, en el curso de la guerra contra la agresión norteamericana y de ayuda a Corea, derrotamos hombro a hombro con el pueblo coreano a las tropas de agresión norteamericanas. Claro, esto es mentira. MacArthur penetró en lo que debería ser ahora Corea del Norte, penetró en la Corea comunista y se había comido Corea y podría haber llegado a China si no fuera porque el alto mando le dijo que no quería problemas con China. Es la clase política y no en un principio el ejército, quienes desde la guerra de Corea precisamente han hecho que fracasen todas las iniciativas y empresas militares norteamericanas, porque parece que lo que quieren desde la retirada de MacArthur en Corea, lo que quieren es que no sucumba Cartago, que Cartago sea eterna, a diferencia de quienes querían hacer el papel de Catón el Viejo, como John von Neumann o Patton. Patton decía, pues vamos a invadir la Unión Soviética. Y John von Neumann decía, pues bombardeemos con cargas nucleares a la Unión Soviética, ahora que podemos, antes de que los espías se queden con nuestro secreto. Ellos eran como Catón, querían destruir Cartago, por el bien de la democracia. John von Neumann hablaba de democracia. Destruir Cartago. Pero la clase política en el poder, que se ha ido perpetuando, lo que ha querido es que Cartago no sucumba, que sea eterna, para mantener a Estados Unidos en una perpetua economía de guerra. Y este es el plan de Estados Unidos. Así que no es que el pueblo derrotara a Estados Unidos, sino que el propio pueblo, el propio ejército estadounidense, traicionado por su clase política, el clásico argumento que usaban para Prusia los nacionalistas alemanes, es el ejército americano traicionado por su clase política el que hizo fracasar una empresa que hizo de Aníbal. Si nos ponemos con la historia romana, MacArthur fue como Aníbal, que llegó ahí casi hasta el fondo, pero luego no pudo aprovecharse de su victoria porque Estados Unidos no quería problemas con China. Y entonces, ciertamente, claro, en el año 50, claro, ya no era posible hacer de Catón, y ya no era posible exigir la destrucción no ya de la Unión Soviética, sino de la Unión Soviética, de China, de todos los comunistas, porque ya tenían la bomba atómica y ese artificio para conservar la paz inventado por el propio John von Neumann, que era y es la destrucción mutua asegurada, que es precisamente por lo que no valen las palabras de Churchill. Quisisteis la paz al precio de la deshonra. Quisisteis la paz al precio de la deshonra. Ahora tenéis la deshonra y tendréis la guerra. Eso era muy bonito, pero eso vale para sacar los tanques por la diagonal, que además no se hace. En lugar de mandar el pollón piolín en un barco con unos polis mal hidratados y mal comidos, ahí sí que sería aplicable la frase de Churchill, y no se aplica. Y sin embargo, el mismo gobierno o el mismo poder que estaba de acuerdo con no sacar tanques por la diagonal, manda tanques, misiles, bombas racimo, lo que sea, a Ucrania. Por no hablar de Arabia Saudita, por supuesto, que en un principio se dijo que no se iban a mandar armas porque era inhumano.
para hacerse la foto y salir en los titulares, y que buscando en la hemeroteca se encuentre la noticia: el gobierno deshace el trato, pero una semana después, unos 8 días, se volvió al acuerdo previo y hemos estado mandando armas de destrucción de civiles en Yemen con el gobierno progresista, con el gobierno guay, con el gobierno pacifista y feminista. Sigue diciendo el ensayo, como digo, miente, no fue el pueblo coreano y el pueblo chino quien destruyó al ejército estadounidense, sino que se retiraron porque no querían problemas con China, o en todo caso fue la posesión de la bomba atómica quien hizo que se retirara el ejército estadounidense, que también la tenía, pero destrucción mutua asegurada. Cualquier discurso heroico es evidentemente falso frente a esto. Luego, eso es, el pueblo coreano. Así que infinidad de hechos han venido a corroborar, bueno, no tantos, está en el 60, tampoco tantos, sí, lo de Corea, bueno, infinidad, dicen. No sé, quizás si pensamos en Cuba, pero entonces, bueno, no, tampoco, o sea, no sé por qué, no hay tal infinidad de hechos, esto también es mentira. Infinidad de hechos han venido a corroborar el juicio del camarada Mao Zedong. No obstante, la apreciación que se debe hacer de las fuerzas revolucionarias y de las fuerzas reaccionarias sigue siendo, tanto en China como en el mundo entero, un problema bastante serio, todavía sin resolver para gran número de personas. Estas, ya por perjuicio, ya a causa de las amarras que mantienen total o parcialmente atado su espíritu, observemos cómo se autorrefuta, porque habla de gente que está aherrojada, que tiene el espíritu, tiene un espíritu que no es crítico, sino que está aherrojado por amarras, cuando él está dejando claro que publica esto porque Mao ha publicado, los reaccionarios los imperialistas son tigres de papel. Si Mao no le da permiso para ir al cuarto de baño, él no va, y habla de amarras. Claro, porque Mao ha venido, lo ha destrozado todo, pero ha creado amarras aún más fuertes, que es lo que pasa, lo que ha pasado siempre en toda la historia, y se ve clarísimamente en China, desde ese ejemplo preclaro de los taoístas que engendran a los legistas. Son los totalitarios originarios, los totalitarios que inspiran al primer emperador y por supuesto que inspiran a Mao. La destrucción de todas las creencias siempre es aprovechada por otra fuerza que crea una superstición, unas amarras inmensamente más potentes. ¿En qué país de Europa, en qué ciudad de Estados Unidos, en una universidad iba a publicar un catedrático, un profesor de literatura, un ensayo sobre Chaucer, o sobre Jane Austen, o sobre Mark Twain, sí y solo si el presidente de los Estados Unidos o el gobernador del estado daban su visto bueno o habían escrito algo que pudiera relacionarse con Mark Twain o con Chaucer? Y esto, sin embargo, pasaba en China. No se puede dar un paso, aquí la banda de los cuatro, aquí el comité del Partido Comunista de turno, no se puede... sí, tenía aquí los 2 volúmenes. No se puede dar un paso si el partido no considera que le conviene. Eso son amarras, vamos, como... Eso es un oray como una catedral. Amarras. Estas, ya por perjuicio, yo entiendo que es prejuicio, pero bueno, ya a causa de las amarras que mantienen total o parcialmente atado su espíritu, no comprenden que el poderío y la fuerza del imperialismo y de los reaccionarios de toda la haya, a veces impresionantes, no son, desde el punto de vista histórico, más que un aspecto temporal o un factor de alcance limitado,
en tanto que su naturaleza antipopular, su carencia de perspectivas y su carácter putrefacto representan la esencia de la realidad y constituyen un factor que actúa a largo plazo. Por otro lado, si en determinados momentos las fuerzas revolucionarias parecen menos poderosas, esto es igualmente un mero aspecto temporal y un factor de alcance limitado. Su naturaleza progresista, el apoyo popular de que gozan, no gozan de apoyo popular las supersticiones. Claro, porque estas fuerzas progresistas que nos venden los comunistas también son supersticiones y por eso gozan de apoyo popular. Así como su inevitable triunfo, representan de hecho la esencia de la realidad y un factor que actúa a largo plazo. Es por esto que tenemos todo fundamento para despreciar al imperialismo y a los reaccionarios de toda la haya. Claro, es muy divertido esto, porque que hablen de despreciar al imperialismo, quienes han conquistado Tíbet, quienes están haciendo limpieza étnica en las provincias musulmanas y están llevando ahí a chinos Han para sobreponerse a los uigures, a los hui, a todos los que no sean Han, a todo lo que no sea de un componente sinítico, claro, y que hable chino mandarín, y la lengua del imperio. Quienes además quieren hacerse con Formosa, con Taiwán, y si hace falta con las Sajalín y con todo el imperio, incluso con la patria de Tufu y de Lipo. ¿Fue Lipo el que nació en Turkmenistán o en Kazajstán? Un segundo. Bueno, esto es una exageración, por supuesto. No quieren hacerse con ese territorio, pero poco les falta. Quieren recuperar el imperio Qing en toda su extensión. Vamos, Kirguistán. Lipay o Lipo nació en Kirguistán. Cualquier día dicen que quieren recuperarlo. Hombre, no van a hacerlo porque Kirguistán está en la órbita de Putin. Pero vamos, a la que uno se descuide, que quieren quedarse también con Cachemira, y la India tiene la bomba atómica, pero les da igual. Y vienen a hablar de imperialismo. Esta gente que quiere quedarse con medio mundo territorialmente, porque bueno, ya el que estén comiéndose la selva del Amazonas, eso ya es otra cosa, y es el imperialismo de los Estados Unidos. Pero esta gente es que sigue queriendo un imperio territorial, al igual que Putin, claro, al igual que Putin. Es su imperio. Sí, bueno, puede haber reyezuelos, pero el emperador es él. Precisamente los presidentes de Kirguistán, de Uzbekistán, de Kazajstán, de Armenia, todos estos, pues sí, serán soberanos. Pero, bueno, el caso extremo es Bielorrusia, que Lukashenko no hace nada sin consultarle a Putin, pero es que además Lukashenko quiere que Putin lo ascienda en el escalafón del Ejército Rojo, y Putin le dice, pero que ya no existe la Unión Soviética, que ya no hay Ejército Rojo, que Bielorrusia es un país soberano. Y dice Lukashenko, bueno, pero es lo que yo quiero, yo quiero ascender el Ejército Rojo, yo quiero, y solo puede hacerlo Putin. En fin, vaya minorati. Bueno, vaya disminuidos mentales, pero claro, es lo que le conviene a Putin, tener a estos dictadores absurdos. Bueno, es que despreciar al imperialismo. Los chinos hablan de despreciar al imperialismo y a los reaccionarios de toda la haya. Claro, como contrapaso, como perfecto castigo, estos reaccionarios de toda la haya ahora están llenando el mundo de institutos Confucio. Más reaccionario que eso. Pues tenemos la certidumbre y la convicción de que podremos acabar con ellos. Al igual que los tigres de papel, los fantasmas de los cuentos son espantosos por su semblante horripilante, pero muchos de estos cuentos muestran que, en realidad, no tienen nada de temible.
El rasgo común a todos estos cuentos y relatos puede resumirse así: todo el que no tenga miedo a los fantasmas, que se atreva a despreciarlos y a combatirlos, será temido, al contrario, por los fantasmas. Esto de no temer a los fantasmas recuerda no solamente bajo forma alegórica nuestro desprecio en el plano estratégico por el imperialismo y los reaccionarios, sino que se aplica por igual, en un sentido más amplio, a todo lo que es imponente en apariencia, pero que no tiene nada de temible en los hechos. Si incapaces de librarnos de las amarras mentales y dar al traste con los prejuicios, permanecemos temerosos y recelosos ante fenómenos que de suyo no tienen nada de temible, esto es simple cobardía, cosa tan ridícula como el temor ante los fantasmas. Claro, aquí ya hemos vuelto de esa inmediatez de si es que los fantasmas son como tigres de papel, es decir, como imperialistas, hemos vuelto ya a algo más universalista, aunque sea más popular, y esto nos asemeja al cuento Juan sin miedo que recoge Cecilia Bell de Faber, Fernán Caballero, y que tan magistralmente, tan diestramente lleva no al cine sino a la televisión Fernando Fernán Gómez en su historia de Juan Soldado. Los fantasmas o espíritus, sigue diciendo, descritos en los cuentos y leyendas de los tiempos pasados, no existen en la realidad. Siempre esa respuesta a vampiro: existen. No existen, los fantasmas no existen en la realidad, pero en el mundo no faltan fenómenos que se les parecen. Empezando por fenómenos de mayor importancia, tenemos, por ejemplo, el imperialismo internacional y los lacayos. Claro, pensaba que iba a decir el fuego de San Telmo, la fosforescencia de los cadáveres. No. El imperialismo internacional y sus lacayos en los diversos países, el revisionismo moderno, los cataclismos naturales. Es que, claro, mete los terremotos y las inundaciones en China con problemas ficticios como el revisionismo. Como si fuera lo mismo, y como si hubiera que temerlo menos. Claro, Mao no, porque cuando hay una catástrofe escapa, pero los millones de chinos que pueden morir por un terremoto, sí deberían temer algo. Ciertos elementos de la clase terrateniente y de la burguesía que han usurpado puestos dirigentes en algunas organizaciones de base y se entregan a tentativas de restauración. Por otro lado tenemos, aunque de menor importancia, las dificultades, los fracasos con que tropezamos en el trabajo cotidiano, lo cual recuerda igualmente algunos de los fenómenos fantasmagóricos. La diferencia entre los imperialistas, los reaccionarios, Sé que luego hay gente que me pasa a cámara rápida, pero yo creo que las pausas siempre están bien. Esta es porque me he perdido. Los revisionistas, etcétera, por un lado, y los fantasmas y los espíritus, por el otro, es que aquellos existen realmente, mientras que estos no son más que imaginarios. Sin embargo, unos y otros tienen un denominador común. Siempre tienden a perpetrar maleficios y son eternos causantes de líos y perturbaciones. Aparecen tan pronto con cara de extremada ferocidad y perversidad como con disfraces de belleza seductora, siendo que aquellos aventajan en mucho a los fantasmas de los cuentos por su capacidad de seducir, disimular y chantajear en las formas más variadas y complejas. Pero lo más importante es que unos y otros infunden terror más por su apariencia que por su poderío real. El pavor de algunas gentes ante esos fenómenos realmente existentes es idéntico al pavor ante los fantasmas inexistentes. Tiene su origen en el atraso ideológico, en el hecho de que no se han librado de las amarras mentales y, definitivamente, esto no es perjuicios, es prejuicios. O sea, en el divorcio entre su conocimiento subjetivo y la realidad objetiva. Es una seria tarea de combate para cada uno de los revolucionarios barrer con este atrasado temor ante los fantasmas hasta que de él no quede ni rastro. Además, hay quienes son mitad seres humanos y mitad fantasmas. Acabarán siendo o bien seres cabalmente humanos
o bien fantasmas 100%. Mientras permanezcan como mitad fantasmas, lo que tienen de reaccionario los mantendrá siempre semejantes a los espíritus maléficos, actuando como causantes de interminables líos y perturbaciones. Como digo, el texto se autorrefuta, porque ha pasado de decir que los fantasmas no existen a decir que los reaccionarios y los revisionistas hacen lo que se atribuía a las brujas en la Edad Media o en la Edad Moderna. Falta decir que esas catástrofes naturales las provocan los reaccionarios. Como se decía de las brujas que provocaban el granizo o las malas cosechas. He aquí por qué es provechoso. Bueno, realmente, claro, a los reaccionarios les son imputables las malas cosechas. ¿Por qué ha habido malas cosechas? Porque ha habido elementos revisionistas que no guardaban fielmente la línea del pensamiento Mao. Pues ya está, ya tenemos otra magia, ya tenemos... He aquí por qué es provechoso leer nuestros cuentos antiguos que ridiculizan el temor a los fantasmas y preconizar a todo el mundo la intrepidez ante estos. Huelga decir que los materialistas dialécticos consecuentes, los auténticos revolucionarios proletarios, están a 100 codos por encima de las personas descritos en estos cuentos como intrépidos ante los fantasmas. Hombre, pues yo diría que no, porque los intrépidos revolucionarios proletarios tienen su propia superstición, que es el maoísmo. Tienen clara conciencia, en cambio estos personajes del pueblo como Juan Soldado, como Juan Sin Miedo, Juan Soldado en la versión de Fernando Fernán Gómez, que liga al Juan Soldado que hace la sopa de piedras con Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo es un personaje verdaderamente popular. Estos maoístas proletarios están completamente amarrados a una superstición, a una superestructura, si nos ponemos marxistas. Tienen clara conciencia de que las fuerzas, sigue diciendo el ensayo, de que las fuerzas reaccionarias internas y externas, por más poderosas que parezcan, no podrán contener el irresistible avance de la rueda de la historia. La ley de la historia y de la vida real se caracteriza siempre por la victoria de lo justo frente a lo injusto. Atentos, la ley de la historia y de la vida real se caracteriza siempre por la victoria de lo justo frente a lo injusto. De lo verdadero sobre lo falso. Del bien sobre el mal, de lo bello sobre lo feo, de las nacientes fuerzas revolucionarias sobre las decadentes fuerzas reaccionarias, del pueblo explotado y oprimido sobre sus explotadores. No sé dónde habrá visto esto, pero bueno, dice que es una ley de la historia. Sobre sus explotadores y opresores, y de lo avanzado sobre lo conservador. Bueno, ya lo estamos viendo en China, que han pasado de decirle al pueblo los fantasmas no existen a apropiarse de esa posverdad trumpista. Y si eso es lo que funciona, si el ateísmo no funciona, que parece que no ha funcionado, nos pasamos a Confucio. Y si Confucio tampoco funciona, porque no respondía a si existen los dioses, si hay vida después de la muerte, pues directamente nos pasamos a la posverdad trumpista norteamericana, la posverdad tanto de los populistas de derechas como de la izquierda, de los justicieros sociales, de la izquierda despierta americana, y pasamos a decir al pueblo que sí, las cosas son como tú quieras, como el jefe Bigún a su hijo. Sí, Ralphie, todo es lo que tú quieras. Hemos pasado de decirle al pueblo, los fantasmas no existen, a decir, ¿tú quieres que existan los fantasmas? Pues muy bien, tienes derecho a pensar que existen los fantasmas. Y ese dinero de los muertos que vemos en los chinos, en los comercios chinos en Europa, pues no es un objeto, no es un artefacto de exiliados y represaliados por el comunismo que vienen huyendo. No, eso ya es común en toda China. Hemos pasado de un régimen comunista que, apoyándose en los materialistas filosóficos chinos, que son, como digo, bueno, mejor dicho, apoyándose en los filósofos escépticos chinos, mejor que materialistas, desde luego, más preciso, que son todos, o sea, empezando por Confucio. Confucio es escéptico, y sin embargo, hemos pasado de eso, de que los comunistas, con su materialismo dialéctico, marxista, hegeliano, leninista, le dijeron al pueblo, los fantasmas no existen, a que en toda China
se venda dinero del infierno, haya un montón de sectas, algunas perseguidas por la Inquisición, porque hay una oficina, hay un santo oficio contra la ley, se puede traducir así perfectamente.